Cordial saludo, compañeros y tutoras. Mi nombre es Lina Yalensi Contreras del programa Administración en Salud del curso Biología Celular y Molecular. Les voy a hablar de las 4 biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Con frecuencia están presentes nitrógeno, fósforo y azufre. Otros elementos son a veces incorporados, pero en mucho menos proporciones. Las biomoléculas orgánicas están agrupadas en 4 grupos: carbohidratos, lípidos, ácido nucleico y proteínas. Carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados monosacáridos o simplemente azúcares. La glucosa, un monosacárido con 6 átomos de carbono. A veces es conveniente representarla como una cadena en forma de escalera izquierda. Sin embargo, la glucosa adquiere una estructura cíclica en solución derecha. Los carbohidratos son elementos principales en la alimentación, que se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. Los carbohidratos se encuentran en una amplia variedad de alimentos, entre los que se encuentran el pan, las alubias, la leche, las palomitas de maíz, la papa, las galletas, fideos o pastas, gaseosas, maíz y pastel. Los carbohidratos se dividen en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son azúcares simples con una estructura química que se compone de uno o más azúcares. Se digieren rápidamente y tienen muy poco valor nutritivo porque no tienen suficientes nutrientes esenciales. Los alimentos ricos en carbohidratos son el azúcar de mesa, productos realizados con harina blanca, miel, mermelada, dulces, pasteles, galletas, chocolates, refresco, leche, yogur y todos los envasados. Carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos poseen una estructura que se compone de 3 o más azúcares, que por lo general están unidos entre sí para formar una cadena. Estos azúcares son en su mayoría ricos en fibra, vitaminas, minerales. Debido a su complejidad tardan más tiempo para ser digeridos, por lo que no aumentan los niveles de azúcar en la sangre tan rápido como los carbohidratos simples y actúan como el combustible del cuerpo para producir energía. Alimentos ricos en carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos se encuentran comúnmente en las verduras, como las espinacas, las judías, el brócoli, calabacino, zapallo, cereales integrales, legumbres como las lentejas y las alubias, característica de los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos por nutrientes, son moléculas esenciales para la vida, están compuestos por carbono, oxígeno y nitrógeno, son solubles en agua, almacenan energía, se encuentran en los vegetales y animales, lubrican iones esqueléticos y permiten la adhesión entre células. Funciones de los carbohidratos. Aportan energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Funcionan como reserva energética, ahorra proteínas, forman parte de los tejidos conectivos de los nervios, previene el estreñimiento, mejora el tránsito intestinal, ayuda a controlar el colesterol y la subida de azúcar en sangre y da una sensación de saciedad. Lípidos. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno, que hace que sea poco soluble en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos, glicerina y otros alcoholes. Suelen clasificarse en glicéridos, aceites y grasas, fosfolípidos, enfingolípidos, glucolípidos, céridos, cera, esteroides, terpenos. Las grasas
y aceites son los más abundantes. Estos son los constituyentes principales de las células almacenadoras de estas, en animales, plantas, y componen una reserva alimenticia importante en el organismo. Podemos encontrar lípidos de origen animal y de origen vegetal. Características de los lípidos. Los lípidos son un conjunto de biomoléculas muy heterogéneas desde el punto de vista químico. En general poseen un número realmente alto de átomos de carbono e hidrógeno y una proporción pequeña de átomos de oxígeno. Pero hay una característica que los diferencia de los demás. No forman macromoléculas, es decir, no forman polímeros de elevada masa molecular. Son insolubles en agua y solubles en disolventes apolares orgánicos. Debido a su insolubilidad, los lípidos aparecen asociados a proteínas que facilitan su transporte en el organismo y pierden su reconocimiento posterior entrada en la célula. Función de los lípidos. Función de reserva energética. Proporciona unas 4 veces más energía por mol que la glucosa, unas 9.3 kilocalorías por gramo, por lo que son una excelente forma de almacenar energía en los animales. Se almacena en las células adiposas, en los vegetales, abunda en los frutos y semillas. Función estructural. Debido a su naturaleza anfíbica, son el componente fundamental de todas las membranas. Función protectora. Como el tejido adiposo subcutáneo que actúa como aislamiento térmico, especialmente importante en animales que hibernan o viven en ambientes fríos, o las grasas que encuentran alrededor de algunos órganos esenciales como el riñón. Función reguladora. La prostaglandina, algunas hormonas y las vitaminas liposolubles tienen naturaleza lípida y actúan regulando importantes funciones fisiológicas. También es especial porque ayuda en los pigmentos fotosintéticos encargados de la absorción de la luz. Ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Tienen una estructura polímera lineal cuyos monómeros son los nucleótidos. El grado de polimeración puede llegar a ser altísimo, con moléculas constituidas por centenares de millones de núcleos en una sola estructura covalentes. Tipo de ácido nucleico que se divide en dos, ADN y ARN. Características del ácido nucleico. El ADN es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleóticas unidas entre sí. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, ADN del núcleo de las células eucarióticas, o en forma circular, ADN de las células procarióticas, así como de las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos. Las moléculas de ADN aportan información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo. Contienen mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. El ARN es diferente del ADN, en que las pentosas de los nucleótidos constituyentes es ribosoma en lugar de desoxirribosoma. Las características del ARN son más cortas que las del ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existen limitaciones químicas para formar cadenas de ARN tan largas como las del ADN, al ser el enlace fosfodiéster químicamente idéntico.
El ARN está constituido casi siempre por una única cadena. Función del ácido nucleico. La principal función del ácido nucleico es almacenar y transmitir la información genética. Réplica. Sacar copia de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurándose la información de los genes de un proceso denominado réplica. Transcripción. Transmitir la información al ARN, que sea copia del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula. La herencia a este proceso se le denomina transcripción. Proteínas. Las proteínas están compuestas por moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocidos como enlaces pépticos y están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Características de las proteínas. Las proteínas son moléculas de gran tamaño, complejas, que tienen una gran variedad de funciones que cumplir en el cuerpo para mantener una buena salud. Aminoácidos. Los aminoácidos están compuestos por largas cadenas de aminoácidos. Son productos químicos, consisten en un grupo de amina y un grupo de ácido. El grupo de amina se basa en un átomo de nitrógeno enlazado con un átomo de hidrógeno. El grupo de ácido se basa en un átomo de carbono con doble enlace a un átomo de oxígeno. Tamaño. La unión de dos aminoácidos forman lo que se denomina un enlace péptico. Cuando solo un poco de aminoácidos se une, forman una cadena péptica pequeña. Puede unirse y formar una cadena extremadamente grande. Este tipo de cadena se conoce como proteína. Estructura. La secuencia de aminoácidos determinados de una proteína determina su función y su átomo de hidrógeno de los enlaces covalentes con otras partes de las moléculas obtenidas. Una estructura en 3 dimensiones. La desnaturalización. La estructura y la función de la proteína puede alterarse por varias maneras. Cambio en la acidez, altas temperaturas, disolventes y presencia de otras moléculas. Fuerza. Las proteínas son fuertes, están caracterizadas, las convierten en elementos ideales para formar las estructuras de los organismos. Energía almacenada. Las proteínas pueden ser metabolizadoras para obtener energía. De hecho, los seres humanos utilizan aproximadamente el 20% de nuestras energías de origen proteico. Proceso biológico. Las proteínas son esenciales para el conectar funciones del cuerpo. Las enzimas permiten la reacción de manera más rápida en los procesos biológicos. Hormonas controlan el proceso del cuerpo. Anticuerpos protegen al organismo de posibles enfermedades. Y las proteínas también tienen como función transportar distintos materiales entre las células. Funciones de las proteínas. Las proteínas tienen funciones variadas. Entre esas voy a nombrar funciones catalizadoras biológicas. Las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas de hidrosis, oxidaciones y fosforilación, entre otros. Son proteínas. Estas se caracterizan por la presencia de un sitio activo.
Funciones, compuestos de defensa. Las inmunoglobinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Función transportadora. Las hemoglobinas transportan oxígeno, transferina, transporta hierro y las lipoproteínas transportan lípidos. Función estructural o de sostén. Proteínas importantes de la piel como el colágeno y la elasticidad, y del cabello como la queratina corresponde a este tipo. Función de reserva. La albumina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. Función hormonal. Actúan a baja concentración, pero resultan esenciales. Una proteína muy importante perteneciente a ese grupo es la insulina, que regula los niveles de glucosa en sangre. Función contráctil. Algunas proteínas como la miosina o la actina gobiernan los movimientos de contracción, por ejemplo, del músculo. Referencia bibliográfica. Encontramos las referencias bibliográficas al hacer esta diapositiva. Gracias.